lo hago con mucho respeto. Y quiero decirlo desde el inicio con claridad y con cuidado, porque cuando alguien parte, las palabras pesan distinto. Hablo desde el reconocimiento, desde la reflexión serena que nace cuando una historia se detiene y nos obliga a mirar con más profundidad. Jason Jiménez ya no está físicamente y eso cambia el lugar desde donde se habla de él. Por eso esta conversación no es un homenaje vacío, ni una idealización forzada, ni una excusa para hablar de éxito. Es una pausa, una mirada respetuosa a una vida que dejó aprendizajes reales, de esos que no se anuncian, pero se notan en el camino recorrido. Cuando alguien muere, el ruido baja y en ese silencio aparece lo esencial. Ya no importa tanto el espectáculo, ni la cifra, ni el reconocimiento público. Importa el carácter, importa la coherencia, importa lo que esa persona construyó más allá de lo visible. Y desde ahí es que quiero hablar, no para ponerlo en un pedestal, no para usar su nombre como recurso, sino para rescatar principios, valores y habilidades empresariales que se formaron en la experiencia, en el trabajo constante, en las decisiones difíciles que casi nadie ve cuando solo mira el resultado. Hablar de Jason Jiménez desde este lugar es hablar de una historia humana, de alguien que no nació con el camino hecho, que no tuvo garantías, que no avanzó desde la comodidad, y eso merece respeto, porque no todas las historias de éxito son iguales y no todas dejan aprendizajes tan claros cuando se observan con honestidad. Por eso, antes de hablar de valor empresarial, de principios o de habilidades, era necesario decir esto, porque cuando el respeto está primero, las palabras no buscan brillar, buscan comprender, y solo desde ahí vale la pena continuar. Cuando hablamos de valor empresarial, muchas veces pensamos en cifras, en empresas grandes, en estructuras complejas, en palabras que suenan importantes, pero el verdadero valor empresarial no nace en los números, nace en la persona, en su carácter, en su forma de pararse frente a la vida cuando no hay garantías. Y pocas historias reflejan eso con tanta claridad como la de Jason Jiménez. No porque sea perfecta, no porque sea idealizada, sino porque es profundamente humana. Jason Jiménez no es solo un artista, es un ejemplo vivo de cómo se construye algo desde abajo cuando no hay privilegios que sostengan el camino. Y eso es importante decirlo, porque hoy vivimos en una cultura que romantiza el resultado pero ignora el proceso. Una cultura que aplaude el éxito pero no quiere mirar el sacrificio, la disciplina, la renuncia y la constancia que lo hicieron posible. El valor empresarial comienza mucho antes de tener una empresa. Comienza cuando una persona decide tomarse en serio su propia vida, cuando deja de esperar condiciones ideales y empieza a trabajar con lo que tiene, con sus límites, con su contexto, con su historia. Jason no empezó con una estructura montada, empezó con una convicción, con una identidad clara, con una decisión interna de no traicionarse. Y ahí aparece el primer principio empresarial real, la claridad de quién eres y qué representas. Una marca no se construye primero hacia afuera, se construye hacia adentro. Antes de que el público crea en ti, tú tienes que creer en lo que estás haciendo. Antes de que otros te sigan, tú tienes que estar dispuesto a caminar solo. Y eso requiere una fortaleza interna que no se aprende en libros, sino en la vida. Uno de los principios más fuertes que se pueden observar es la disciplina silenciosa. No la disciplina que se presume, sino la que se practica cuando nadie está mirando, la que se sostiene incluso cuando no hay aplausos, la que te obliga a levantarte temprano, a repetir, a ensayar, a fallar, a volver a intentar. La disciplina no es rigidez, es compromiso, es respeto por el proceso. En el mundo empresarial y en la vida, la disciplina es la base de la confianza. Cuando una persona es disciplinada, se vuelve confiable para sí misma y para los demás. Y la confianza es el activo más valioso que existe. Sin confianza no hay equipo. Sin confianza no hay crecimiento.
Sin confianza no hay sostenibilidad. Otro principio fundamental es el liderazgo personal. Antes de liderar proyectos, personas o empresas, hay que aprender a liderarse a uno mismo, gobernar las emociones, manejar la frustración, no dejarse llevar por el impulso del momento, entender que no todas las decisiones se toman desde la emoción y que muchas veces lo correcto no es lo más cómodo. Jason entendió algo que muchos tardan años en comprender. Nadie va a cuidar tu proyecto como tú, nadie va a sentirlo como tú, y eso no significa hacerlo todo solo, sino asumir la responsabilidad total, no culpar al entorno, no victimizarse, no delegar la culpa cuando algo no sale como se esperaba. El liderazgo verdadero no se impone, se encarna. Las personas no siguen palabras, siguen coherencia, siguen a quien hace lo que dice, a quien no cambia de principios según la conveniencia, a quien mantiene el rumbo incluso cuando el camino se vuelve cuesta arriba. Y aquí aparece otro valor empresarial clave, la identidad. En un mercado saturado donde muchos hacen lo mismo, la identidad es lo que te diferencia, pero la identidad no se inventa, se revela, no nace de copiar tendencias, nace de la autenticidad, de atreverte a ser quien eres, incluso cuando eso no encaja con lo que está de moda. Jason no intentó parecerse a otros para encajar, apostó por su estilo, por su lenguaje, por su verdad, y eso, aunque al principio limita, a largo plazo construye algo sólido, porque lo auténtico conecta y lo que conecta permanece. En términos empresariales, esto es fundamental. No todo crecimiento rápido es crecimiento sano. Hay caminos cortos que comprometen el futuro. Hay decisiones que dan resultados inmediatos, pero destruyen la base. Y aquí entra otro principio poderoso, la paciencia estratégica. La paciencia no es pasividad, es visión a largo plazo. Es entender que construir algo duradero requiere tiempo, que no todo se acelera, que no todo se fuerza. En un mundo obsesionado con lo inmediato, la paciencia se convierte en una ventaja competitiva. También hay una habilidad que suele subestimarse, pero que es crucial, la capacidad de aprender de la experiencia, no repetir errores, escuchar, ajustar, evolucionar. Ningún camino empresarial es lineal. Hay errores, tropiezos, decisiones que luego se entienden mejor con el tiempo. La diferencia está en si esos errores te quiebran o te forman. Jason transformó la experiencia en aprendizaje. No se quedó anclado en el error ni en la queja. Supo leer el contexto, entender el negocio, rodearse mejor, profesionalizar procesos. Porque el talento abre puertas, pero la estructura las mantiene abiertas. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchos proyectos fracasan no por falta de talento, sino por falta de estructura y principios. El talento sin orden se dispersa, la pasión sin dirección se agota, el sueño sin disciplina se queda en ilusión. Otro valor empresarial esencial es el respeto por el público y por el equipo. Entender que el crecimiento no es solo personal, que cada paso impacta a otros, que hay una responsabilidad en lo que se comunica, en lo que se representa, en lo que se construye. El respeto se nota en los detalles, no en los discursos largos ni en las declaraciones públicas, sino en la forma silenciosa en la que una persona se comporta cuando nadie está mirando. Se nota en cumplir la palabra, incluso cuando hacerlo no es conveniente, en llegar a tiempo, en responder, en hacerse cargo, en no prometer lo que no se puede sostener, porque la palabra, cuando se honra, construye confianza, y la confianza es la base de cualquier relación humana y de cualquier proyecto que quiera durar. Se nota en cuidar la calidad aun cuando nadie lo exigiría, en no entregar algo a medias solo porque igual pasa, en entender que cada detalle habla, que cada acción comunica, que cada decisión deja una huella. La calidad no es perfeccionismo, es respeto por quien recibe lo que haces. Es decir, sin decirlo,
esto importa. Y cuando algo importa, se cuida. El respeto también se nota en no subestimar a nadie, en entender que cada persona tiene una historia que no ves, una lucha que no conoces, un proceso que merece consideración. Subestimar es una forma silenciosa de arrogancia, y la arrogancia suele ser el primer paso hacia la desconexión. En cambio, cuando hay respeto, hay escucha, hay apertura, hay humanidad, y eso incluso en contextos empresariales lo cambia todo. Y quizá el detalle más importante de todo, entender que el éxito no te coloca por encima de otros, sino en mayor responsabilidad frente a ellos, porque cuando tu voz pesa más, tus decisiones impactan más. Cuando llegas más lejos, hay más personas mirando, siguiendo, confiando. El éxito no te da permiso para descuidar el carácter, te exige fortalecerlo, te obliga a ser más consciente, más cuidadoso, más coherente. Ahí es donde el respeto deja de ser una actitud externa y se convierte en una postura interna frente a la vida, una forma de caminar sin pisar a otros, una manera de crecer sin olvidar de dónde vienes ni para quién haces lo que haces. Porque al final el respeto verdadero no se exige, se refleja, y hay algo más profundo aún, la espiritualidad práctica, no como discurso religioso, sino como sentido, como conexión con algo más grande que el ego. Cuando una persona pierde el sentido, se pierde a sí misma, y cuando eso ocurre, ningún éxito es suficiente. Jason ha hablado muchas veces de la importancia de no olvidar de dónde viene, y eso no es nostalgia, es anclaje. Recordar el origen mantiene los pies en la tierra cuando todo empieza a subir, y en términos empresariales, la humildad es un estabilizador poderoso. Evita decisiones impulsivas, evita desconexiones innecesarias, evita perder la esencia, porque el verdadero valor empresarial no está en cuánto logra, sino en quién te conviertes en el proceso. No se mide solo en cifras, en crecimiento, en visibilidad o en resultados que otros puedan aplaudir. Se mide en la persona que eres cuando nadie te está evaluando, en cómo tomas decisiones bajo presión, en cómo respondes cuando algo no sale como esperabas, en si mantienes tus principios cuando hacerlo te cuesta oportunidades. Porque los logros pueden cambiar, perderse o transformarse, pero el carácter que construyes en el camino se queda contigo para siempre. No está en el tamaño del proyecto, sino en la solidez del carácter que lo sostiene. Un proyecto puede crecer rápido, pero si no tiene una base firme, se quiebra al primer golpe. El carácter es esa base invisible que no se ve desde afuera, pero que define cuánto peso puedes soportar sin romperte. Es lo que te permite sostener el éxito sin que te consuma, atravesar el fracaso sin que te destruya y crecer sin perder el rumbo. La solidez del carácter se nota en la coherencia entre lo que dices y lo que haces, en la capacidad de aprender sin justificarte, en la humildad para rodearte mejor, en la fortaleza para decir no cuando todos esperan que digas sí. Es lo que te permite construir a largo plazo, incluso cuando el corto plazo ofrece atajos tentadores. Por eso hay proyectos pequeños con un valor enorme y proyectos grandes que por dentro están vacíos, porque el tamaño no garantiza profundidad, y cuando el carácter es débil, cualquier crecimiento se vuelve peligroso. Pero cuando el carácter es sólido, incluso los pasos pequeños tienen sentido porque están alineados con una identidad clara. Al final, lo que realmente deja huella no es lo que lograste, sino cómo lo lograste. No es el reconocimiento, sino la integridad. No es el éxito visible, sino la persona en la que te convertiste mientras lo construías. Y ese es el tipo de valor que no se pierde con el tiempo, porque no depende del resultado, sino de la verdad con la que se caminó. Las habilidades empresariales no se limitan a vender, negociar o escalar. Incluyen saber decir no, saber esperar, saber cerrar ciclos, saber adaptarse sin perder identidad, saber reinventarse sin traicionarse. Y quizá uno de los aprendizajes más grandes
es este: el éxito no te hace, te revela, amplifica lo que ya eres. Entonces, si no hay principios, el éxito expone vacíos. Si hay principios, el éxito los fortalece. Por eso esta conversación no es solo sobre Jason Jiménez, es sobre cualquier persona que quiera construir algo con sentido, algo que vaya más allá del resultado inmediato, más allá del reconocimiento, más allá de la validación externa. Es sobre quienes sienten, incluso sin poder explicarlo del todo, que no quieren vivir solo para cumplir, producir y sobrevivir, sino para dejar algo real, algo honesto, algo que tenga raíz. Es sobre cualquiera que entienda que emprender no es solo crear un negocio, una marca o un proyecto, sino construirse a uno mismo en el proceso, porque cada decisión que tomas mientras emprendes te moldea, cada obstáculo revela una parte de tu carácter, cada fracaso te enfrenta a tus límites y cada logro te obliga a preguntarte quién estás siendo mientras avanzas. Emprender en ese sentido no es un camino externo, es un camino interior. Esta conversación le habla a quien está empezando con miedo, a quien ya avanzó pero se siente vacío, a quien logró cosas pero no quiere perderse en el proceso, a quien entiende que el verdadero riesgo no es fracasar económicamente, sino traicionarse, que no vale la pena crecer si ese crecimiento te aleja de tus valores, de tu esencia, de tu humanidad. Porque construir algo con sentido implica paciencia, coherencia y una profunda honestidad contigo mismo. Implica preguntarte no solo qué quieres lograr, sino qué estás dispuesto a cuidar, qué principios no estás dispuesto a negociar, qué tipo de persona quieres ser cuando mires hacia atrás. Y esas preguntas no aparecen en manuales de negocio, aparecen en el silencio, en la experiencia, en la vida real. Al final, esta conversación no busca modelos que copiar, sino principios que entender. No busca ídolos, sino aprendizajes. Porque las historias, cuando se miran con respeto, no están para repetirse, sino para inspirar procesos propios. Y ese es el verdadero valor de hablar de alguien que ya no está. Permitir que su camino ilumine el nuestro, sin imponerlo, sin idealizarlo, pero sin ignorarlo. El valor empresarial real no se enseña en fórmulas mágicas ni en recetas rápidas que prometen resultados inmediatos. No se puede encapsular en un curso, ni resumir en una diapositiva, ni garantizar con un método infalible, porque no es un conocimiento que se memoriza, es una forma de estar en el mundo, y todo lo que es profundo se aprende viviendo. Ese valor se transmite en ejemplos, en observar cómo alguien actúa cuando las cosas no salen bien, en cómo trata a las personas cuando no necesita nada de ellas, en cómo se comporta cuando tiene poder, cuando tiene visibilidad, cuando tiene opciones. Los ejemplos enseñan más que cualquier discurso porque muestran la distancia real entre lo que se dice y lo que se hace. Se transmite en historias vividas, no en relatos editados para verse bien, sino en trayectorias reales, con errores, caídas, decisiones difíciles y momentos de duda. Historias donde no todo fue claro ni fácil, pero donde hubo una dirección sostenida, porque esas historias no inspiran desde la perfección, inspiran desde la humanidad, nos recuerdan que construir algo con sentido no exige ser impecable, exige ser honesto. El valor empresarial también se revela en la coherencia, en esa alineación silenciosa entre principios y acciones, en hacer lo correcto incluso cuando no hay aplausos, incluso cuando nadie está observando. Porque ahí en la soledad de las decisiones se define quién eres de verdad. Cuando no hay presión social, ni cámaras, ni expectativas externas, solo tú y tu conciencia. Y es precisamente en esas decisiones tomadas cuando nadie estaba mirando donde se forma el carácter que sostiene todo lo demás. Decisiones pequeñas, aparentemente insignificantes, que no generan reconocimiento inmediato, pero que van construyendo una identidad sólida, una identidad que
con el tiempo se vuelve confiable, respetada y capaz de sostener proyectos que duren. Por eso el valor empresarial no se copia, se encarna, no se aprende rápido, se construye despacio, y cuando alguien lo vive de verdad no necesita explicarlo demasiado, se nota, se siente, se refleja en todo lo que hace. Y si algo deja claro esta historia es que sí se puede construir desde la verdad, desde el trabajo, desde la disciplina, desde el respeto, desde la identidad, sin atajos que te cuesten el alma. Porque al final lo más valioso que puede construir un emprendedor no es una empresa, es una vida con sentido.